Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, y hoy tenemos una persona invitada. Él es Alejandro Carlini. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Bueno, ¿y quién es Alejandro Carlini? Vamos a contarles a los chicos, ¿te parece? Bueno, soy yo. Eh, Alejandro Carlini es un nene que se hizo grande queriendo hacer animación. Ajá. Y con el paso del tiempo, mientras me fui haciendo grande, fui aprendiendo todas las cosas que tenía que aprender. Fui viendo mucho de animación porque me gustaba mucho aparte. Y estudié cine y televisión. Y me orienté a hacer productos animados en los últimos 7 años. Muy bien. ¿Y qué productos animados has hecho? Bueno, empezamos siempre, el objetivo cuando fundamos nuestra productora fue hacer contenidos animados, ya sean series, cortos, cine en lo posible. Y también por una cuestión de trabajo hicimos mucha publicidad. Desde 2008 hasta 2012 más o menos hicimos publicidad animada, pero después estamos tratando de orientarlo, como era el objetivo inicial, a contenidos Bien, animados. cuando los chicos escuchan animado, ¿únicamente hacemos referencia a dibujitos animados? Ah, mayormente hacemos animación 3D. Ajá. Que sí, podríamos decir, los dibujos animados es otra técnica, pero nosotros nos especializamos sobre todo en animación 3D. Bien. Cuando yo era chico hice stop motion, dibujos animados nunca tuve el talento del dibujo, pero... Había que buscarlo por otro lado. Pero sí, supongo que en la jerga más popular se conoce como dibujos animados a todo lo que es animación. Ujú. Bien. Y cuando pensamos en 3D, pensamos en una peli. Cuando pensamos en animación 3D, o cuando hablamos de animación 3D, nos referimos a las películas que hace Pixar, las de DreamWorks. También hay películas de dibujos animados. Disney hizo toda la vida dibujos animados hasta que se pasó a la animación 3D. Bueno, chicos, ya saben, tenemos a una persona en San Luis que hace lo mismo que hace Pixar, por ejemplo, con lo cual está buenísimo. Y también contanos, Alejandro, estás como docente de la universidad. Sí, precisamente doy clases de animación 3D. La materia es animación, pero está orientada sobre todo al 3D. Desde hace ya varios años. Varios años que estamos acá. Bueno, ¿y están grabando una peli o no? Estamos produciendo una peli desde fines del 2012, principio de 2013, arrancamos con la preproducción y hoy estamos en plena producción. Bien. Cuando uno ve una película, quizá ve alrededor de 2 horas, pero lleva muchísimo tiempo, ¿o no? Bueno, como te contaba, Kiribati la arrancamos a principios de 2013. Es una película que se viene trabajando desde mucho antes. O sea, yo creo que la empezamos a trabajar en el 2005, desde Wow. lo que es la idea. Siempre una película no se empieza a hacer sin que uno no sepa qué va a hacer, entonces se empieza a desarrollar la idea, el objetivo, lo que uno quiere contar, se hace un guión, se escribe el guión, se escribe el guión y se escribe muchas veces. Y una vez que uno tiene el guión, también tiene que conseguir los medios para hacerla. Para hacer eso. Entonces, desde nuestro lugar tuvimos que salir a competir en concursos, a buscar financiamiento por muchos lugares, hasta que, bueno, pudimos conseguir esos medios y empezamos a hacerla. Y el proceso, una vez que vos ya tenés todos los medios para realizarla, suele durar, en nuestro caso va a durar 2 años y medio, pero en Pixar, DreamWorks suele durar entre 4 y 5 años. ¿Y qué te pasa a vos cuando decís, wow, esto que durante tanto tiempo se guionó y buscamos y vimos de qué forma llevarlo adelante, hoy estar haciéndolo? Bueno, es muy lindo y es muy lindo ver cómo las ideas de uno y las intenciones que de uno tenía fueron mutando, se fueron transformando porque la vida va cambiando y porque uno lo va haciendo con otras personas, entonces se va cruzando con otra gente y la obra que uno está haciendo va tomando un rumbo que quizás uno no esperaba. Hay directores que hacen exactamente lo que tenían en la cabeza. En mi caso yo me voy sorprendiendo todo el tiempo porque vamos agregando y descubriendo cositas que para mí hacen más linda la película. Seguro. Y también supongo que cuando se empezó a pensar en esto en el 2005 a hoy, también
personalmente te deben haber pasado muchas cosas que hicieron que eso fuera cambiando y fuera mutando. Sí, yo creo que por suerte se está haciendo se está haciendo a partir del 2013 y no se hizo en el 2005. O no se hizo en el 2007, cuando nosotros hicimos nuestro primer corto así importante, Ansiedades, en esa época, y hoy veo que hay un progreso y hay una diferencia importantísima. Así que bueno, las cosas se dieron para que nosotros hoy estemos produciendo la peli, y estoy muy contento con que haya sido así y que se haya dado así la vida. Seguro. Y cuando se pensó en esos personajes, ¿quiénes son esos personajes que participan? Bueno, por si no todos saben, Kiribati es una película que trata de Luisito y su abuelo, Yermo, que este personaje, Yermo, siempre tuvo la intención de viajar a Kiribati porque es la isla de sus sueños. Como necesitaba dinero para eso, jugaba a la lotería, pero justo el día que gana la lotería lo encierran en un geriátrico de máxima seguridad. Qué feo. Entonces, a partir de ahí, conoce un grupo de ancianos y tiene que escapar para poder cobrar el billete y cumplir su sueño. Buenísima, buenísima la idea. Y bueno, así que tenemos un nieto, el abuelo y un grupo de me preguntabas de dónde mayor. surgían los personajes. Sí. Los personajes nacen en realidad para poner, buscando una idea original, se nos ocurrió que a Marcos, que es el codirector, y Marcos Valdivia y yo, se nos ocurrió que podría ser original poner personajes en situaciones totalmente ajenas. Un anciano en una película de aventuras era extraño en esa época. Por lo menos nosotros no habíamos visto muchas pelis y nos pareció algo divertido. No estás acostumbrado a ver persecuciones con ancianos. Seguro. Y esta peli, que es una road movie, tiene mucho de eso. Tiene mucha persecución, tiene acción, es divertida. Y los personajes nacen por eso. Después los nombres de los personajes, en algunos casos adoptaron algún nombre de alguno de nuestros abuelos, en otros casos no. Y algunas de las cualidades quizá también tengan algo que ver, pero medio que hicimos búsquedas pensando en características de abuelos, y bueno, ahí están descritos en la película. Cuando uno te escucha hablar, creo que se transmite esta emoción de hoy poder ver, empezar a ver plasmado lo que tanto soñaste y de querer dar lo mejor en esto, ¿no? ¿Siempre soñaste eso? ¿Siempre quisiste ser director, productor? Mira, la verdad que yo no estoy seguro de nada en todas las decisiones que voy tomando, ¿no? Nunca he estado seguro de todo, pero sí había algo que estaba seguro que quería, y que quería estar en este medio, en el tema de la animación. Cuando era chico, mis viejos compraron una cámara que se compraba de plan, ¿viste? En cuotas. Y en el 97 llegó atrasadísima la cámara, que creo que se la tenían que dar como un año y pico antes. Y llegó en vacaciones de invierno a la casa de mis abuelos, precisamente. Y fue ahí donde empecé. Para mí era un chiche bárbaro. En esa época no había, claro, como hoy los chicos no deben tener idea, pero no había cámaras en todos los dispositivos que tengamos. Hoy con el celular tenemos una cámara en HD. Seguro. Y podemos hacer lo que querramos con eso. En esa época era una cámara cinta. Y la curiosidad vieja, que eso te generaba. Y a mí se ve que me generaba mucha curiosidad. Y lo primero que pruebo jugando, que recuerdo, creo que está todavía esa primer toma que hago desaparecer a mis primas, a mi abuelo, porque con el efectito simple de que vos estás filmando, cortás, movés algunas cosas y volvés a filmar, había algo que cambiaba de golpe, entonces hacía desaparecer o aparecer cosas. Ese era el efecto favorito mío cuando tenía 13 años. Con ese mismo principio, si uno toma una fotografía, mueve un objeto, toma otra fotografía, mueve otro objeto, y así sucesivamente, después lo reproduce, va a generar la sensación de movimiento, y esa es la base del stop motion. Entonces, con esto empecé a hacer muñequitos de plastilina, y en esa época la cámara no tenía capturar una sola foto. Entonces lo que yo hacía era apretar el botón, así como muestro acá,
con el dedo intermitentemente, rápido, grababa un poquito y cortaba, grababa un poquito y cortaba, y así hacía mis stop motion. Hay alguno rondando por internet que creo que hice en el 97. Eso se volvió una cosa, realmente yo creo que nunca tuve tanto entusiasmo como ahí, cuando era un chico que estaba entrando en la adolescencia, pero creo que me quedé mucho tiempo en la niñez disfrutando de eso que era una pasión. También experimenté mucho con lo que eran libretitas y dibujar, hacer lo que se llama el flipbook. Uno dibuja hoja por hoja y cuando la pasa con los dedos genera la sensación de movimiento. Se ve que el chiche del movimiento era algo que me atraía mucho. Y bueno, después ya con el tiempo siempre fue algo que me gustó, pero recuerdo que en la adolescencia frené un poco, un poquito más grande quizás frené un poco, pero porque quizás quería que mis stop motion sean cada vez más perfectos y no lo podía lograr con el equipo que tenía y todo eso, y capaz que eso me desanimaba un poco. Sin embargo, hoy me recomendaría si me encontrara que siga, porque lo más importante no es la perfección de lo que se logre, sino que uno logre transmitir algo a través de lo que uno hace. Entonces, bueno, con el tiempo terminé aprendiendo a hacer cine, aprendiendo entre comillas. Hago lo que creo que está bien hacer para hacer una peli. Y después empecé a hacer cortos, a descubrir que el cine tiene recursos de lenguaje interesantes, más interesantes que los que uno tiene no sé cómo, los tiene nativos, por haber visto quizás o por haber nacido en una cultura que ya tiene avanzado el lenguaje cinematográfico. Empecé a verlo más analíticamente y a entenderlo de otro modo. Creo que haber aprendido a hacer cine, hasta donde yo lo sé hacer al menos, me sirvió muchísimo para orientarme como director y no precisamente como animador, que era lo que más me gustaba de chico. Sin embargo, ahora haciendo un análisis de lo que yo hacía cuando era chico, era un poquito realizador, porque hacía mis cortos, mis cortos con todas sus limitaciones. Cuando uno piensa en un director de cine, ¿cómo es ese personaje dentro de la grabación o dentro de la realización? Bueno, el director de cine a nivel filmación es una cosa y a nivel animación creo que es otra, aunque creo que se comparte algo que está muy relacionado, que en los dos casos estás utilizando recursos cinematográficos para contar una historia. Cómo se comporta un director de cine, yo también he filmado y es muy diferente a cómo se dirige en animación, es muy diferente, básicamente porque la estructura de los equipos son diferentes. Un rodaje se filma en 2 o 3 meses, nunca filmé un largo de acción real, pero sí he hecho cortos. Un rodaje se filma en 2 o 3 meses y los ritmos son aceleradísimos, el plan de producción falla algo, tenés que tener el plan B y siempre el estrés predomina. En una peli de animación no se hace en 3 meses, sino que se hace en 2 o 3 años, donde uno tiene que conservar la calma. Vas a ver a esa gente durante esas 30 personas, en nuestro caso, las vengo viendo hace más de un año y las seguiré viendo por un año más. Entonces los roces tienen que ser diferentes. El aceitamiento de un equipo de trabajo en animación es muy diferente. Y seguramente los vínculos llegan a ser otros, porque es mucho tiempo el trabajo que... Atravesás muchas etapas, al comienzo mucho entusiasmo, cuando se forma el equipo, en otros momentos se hace una meseta, tenés que tratar de vos mantener el entusiasmo, aunque uno se da cuenta que a veces se pierde y hay que recuperarlo, porque la película mientras está en producción, en el caso de animación, está todo el tiempo viva, y eso es muy lindo, porque yo todos los días voy descubriendo algo nuevo para la película, que quizás no lo tenía tan cocinado hace un año o 2, y creo que es un proceso muy lindo, y en mi caso voy viviendo las escenas que vamos abordando, pues se aborda por porciones, no es que estás abordando. Voy viviendo ese momento sensibilizándome con lo que me tengo que sensibilizar de
de la película y atravesando los momentos que está pasando el personaje. Uno todo el tiempo tiene que estar sintiendo lo que le está pasando al personaje en la escena, pero también lo que queremos que el espectador sienta. Entonces, bueno, no sé, es muy apasionante, muy lindo construir una película. ¿Y cómo te imaginas el día de la presentación de esa película? Porque creo que es así como un hijo, donde vos lo fuiste viendo crecer y llegar a ese momento de presentarlo debe ser... Sí, la verdad que tenemos muchas expectativas con que sea una película que tenga una buena salida comercial, que tenga una buena recepción del público, y nosotros estamos haciendo lo que más nos gustaría ver a nosotros. Nosotros estamos haciendo una película que es la que queremos ver, pero aparte estamos poniéndole toda la energía necesaria para que sea una buena película. No queremos de ninguna manera, no permitimos que algún detalle se nos pase si creemos que va a perjudicar a la película. ¿Cómo me imagino el día del estreno? Es difícil, mucha gente, un montón de gente preguntándonos cosas y uno no puede... Ya me pasó cuando hicimos un estreno social de un corto, o sea, lo estrenamos así al público, y la gente te habla, te dice muchas cosas y vos no podés tratás de prestar atención a lo que te quieren decir y después con el tiempo supongo que te acordás lo que te dijeron y tomás o dejás la crítica, o casi siempre en ese tipo de casos suelen ser halagos, entonces hay que tomarlo más con pinzas. En mi caso prefiero una crítica que me ayude a mejorar o que descubran las cositas, los detalles que pusimos por lo bajo, como sutilezas. Vos contabas que quizá apuntan más a un público familiar y de chicos sobre todo, y creo que en eso los chicos son como muy espontáneos. Creo que la salida de ver una peli es así como decir, wow, digamos, realmente sé lo que le pasó a ellos, sé cómo los movilizó, porque en eso son así, ¿no? Quizá la crítica de un adulto es diferente. Exactamente. El chico lo que tiene es me gustó, no me gustó y me gustó por esto y me encantó esto, entonces creo que yo en realidad me imaginaba cómo sería la salida de ver la película y creo que bueno, los chicos te hacen una devolución que quizá es diferente a la de un adulto que hace una crítica. Pienso que en realidad muchas personas que no necesariamente tienen que estar ligadas al cine pueden hacerte una devolución de algo que vos hiciste y decís, wow, no solo leyó lo que yo estaba queriendo decir, sino que aparte encontró una interpretación más profunda de lo que esperaba que encuentre. Entonces me parece que está bueno escuchar siempre a todos y venga del lugar que venga. Y si es un niño seguramente tendrá una mirada incluso más interesante para escuchar porque está más limpia, ya sea de prejuicios o de alienación. Capaz que un adulto va y está pensando mientras ve la película en su laburo o algún problema que tiene. Y yo creo que el niño tiene la capacidad de sumergirse realmente a la historia que le estás planteando. Y eso, supongo que a veces tengo miedo de yo no tener la capacidad de sumergirme tanto como el niño. Espero que no sea así. A No nosotros nos pasa desde los libros, por ejemplo, donde los chicos a través de las imágenes ven mucho más, quizás porque nacieron en un medio donde es imagen, desde la tele, desde todo es imagen. Entonces muchas veces la lectura visual que hacen es mucho más rica que el adulto. Eso nos pasa desde los libros, donde le mostrás una imagen y ellos ven muchísimas más cosas de lo que uno adulto está acostumbrado a ver. ¿Por qué? Porque te guías por la palabra, por lo que se dice y no tanto por la imagen. Entonces desde ahí creo que la lectura visual que hacen los chicos es mucho más rica en muchos aspectos. Puede ser, sinceramente es algo que desconozco. Yo soy me subestimo mucho cuando yo tenía mirada de niño, quizás. Y sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta que una de las cosas que más me interesan es tener esa mirada de niño de vuelta. O sea, quizás conservar eso es lo que te
te da herramientas creativas diferentes. Seguro. Pero sí, sinceramente creo que depende del niño. Depende del niño la capacidad de ver ese tipo de cosas. Supongo que el adulto estará más preparado para ver ciertas metáforas que tienen que ver con la experiencia del adulto, pero también tiene que ver con la apertura que tenga el adulto para observar y ver el arte en general. Seguro. Entonces, sí creo que los niños están más abiertos a recibir y a percibir ese arte, pero que los adultos quizás tengan herramientas diferentes para hacer un análisis de lo que le estás planteando. Seguro. Quizás. Hay todo un bagaje previo para analizarlo desde otro lugar. Bueno, chicos, acá estamos con Alejandro y bueno, como siempre les decimos, tienen que perseguir sus sueños, esas cosas que uno piensa desde muy chiquititos y que cree que en algún momento le daría mucho placer hacerlas, no perderlas en el camino. Y bueno, realmente Alejandro es un ejemplo de esto, desde que apareció esa cámara a los 13 años a hoy, que bueno, has trabajado un montonazo en dirección y en producción, tenés tu productora y bueno, seguís tratando de recrear con la imagen cosas que pasan y bueno, creo que eso está genial. Los que quieran ir viendo imágenes, conociendo a los personajes, a Yermo, a Telma, a Toto y a todos los demás, pueden hacerlo a través de Facebook, que hay que buscarlo como Kiribati, una vieja aventura, o a través de la página de internet, que sería www.kiribatithemovie.com. Ahí van a ver, van a ir viendo todos los avances que vayamos liberando y aparte conocer a nuestros personajes Así que bueno, chicos, nos vamos sumergiendo en la historia desde ahora, cosa de que el año que viene, cuando estrenen, todos vamos a verla. Bueno. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y bueno, nos encontraremos en otro programa de MLS. Cuando quieran. Gracias.